Chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo un video más. En esta oportunidad vamos a resolver un problema aplicando las razones trigonométricas. Empezamos. El problema dice: una escalera de 6,2 metros se encuentra apoyada en una pared y forma con el suelo un ángulo de 55 grados. ¿A qué altura de la pared se encuentra apoyada la escalera? Lo primero que les voy a decir es, cuando hablen de escalera, cuando hablen de barrilete o pared, no hace falta que ustedes grafiquen exactamente una pared, exactamente una escalera, eso no hace falta. Entonces, cuando nosotros hablemos como una pared, por ejemplo, hablamos de una pared, lo puedo hacer de esa manera. Yo sé que acá es una pared. Después, como dice una escalera, lo podemos hacer de la siguiente manera: apoyado una escalera a esa pared. Y como tengo una pared y tengo una escalera, obviamente que tiene que estar el suelo. Y tenemos acá el suelo, tenemos la pared y tenemos la escalera. Si ustedes observan, me quedó representado, ¿sí?, un triángulo rectángulo, donde acá tengo el ángulo recto. Vamos a copiar los datos. En el triángulo rectángulo dice que la escalera mide 6,2 metros. ¿Qué línea me representa la escalera? Es esta, ¿sí? Mide 6,2 metros. Después dice que se encuentra apoyado en una pared y forma con el suelo un ángulo de 55 grados. Esta escalera forma con el suelo un ángulo de 55 grados. ¿Está? Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Recuerden, la hipotenusa es el lado que tiene mayor longitud, el lado más grande. En este caso, entre este lado y esto, ¿sí?, podemos decir que 6,2 metros es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque es el lado que tiene mayor longitud, o podemos decir también que es el lado opuesto al ángulo recto. Bien, los otros dos lados, uno va a ser el cateto opuesto y otro va a ser el cateto adyacente. ¿De qué depende cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Depende del ángulo que yo tome, ¿sí? Si yo tomo este ángulo, el cateto opuesto va a ser el lado que está más lejos. Si yo tomo este ángulo, el de arriba, el cateto opuesto va a ser el lado que está más lejos o el más lejano. En este caso, el lado que está más lejos o opuesto a ese ángulo es esto, que es el cateto opuesto. Después tenemos, si tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto opuesto, este lado es el cateto adyacente. Bien, en este caso lo que nos pregunta es a qué altura de la pared se encuentra la escalera. Quiere saber cuál es esta altura. Vendría a ser el cateto opuesto. Entonces lo voy a representar con la letra X. Bien, para aplicar las razones trigonométricas, primero vamos a sacar los datos que nos da el problema. Voy a poner datos y tengo la hipotenusa, que es igual a 6,2 metros. Tengo el ángulo, que es 55 grados. Y tengo, o lo que me pide saber, es el cateto opuesto. Esos son los datos que tengo del problema. Y voy a ver, de acuerdo a las razones trigonométricas, sacar el seno. Recuerden que es igual, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Una de esas tres fórmulas es la que vamos a utilizar. ¿Cómo sabemos qué fórmula utilizar? Porque nosotros tenemos acá, tenemos la hipotenusa y cateto opuesto, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuáles de las tres fórmulas tiene hipotenusa y cuál tiene cateto opuesto. En este caso, por ejemplo, si quiero tomar la tangente, tengo que tener el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y yo no tengo acá ninguno, tengo solamente el cateto opuesto.
Si quiero tomar el coseno, tengo que tener el cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso yo tengo la hipotenusa, pero lo que quiero saber es el cateto opuesto. ¿Cuál es la forma que me relaciona hipotenusa y cateto opuesto? Es la del seno, que es cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces esa fórmula es la que voy a utilizar, ¿sí? ¿Cómo aplicamos la fórmula? Copiamos lo mismo, me va a quedar seno del ángulo, en este caso el ángulo mide 55 grados, es igual al cateto opuesto. Como no sé cuánto vale el cateto opuesto, pero lo representamos con la letra X, entonces me va a quedar X dividido la hipotenusa, que en este caso es 6,2 metros. Si nosotros resolvemos esa ecuación, ¿sí?, tenemos que despejar la letra X. El 6,2 que está dividiendo al primer miembro va a pasar multiplicando. Me va a quedar entonces 6,2 metros por el seno de 55 grados. Y eso es igual a X. Si yo aplico o saco con la calculadora 6,2 por el seno de 55, es 5,08 metros. Es igual a X. Entonces el cateto opuesto mide 5,08 metros. ¿Está? Entonces obviamente tengo que responder a la pregunta: ¿a qué altura de la pared se encuentra apoyada la escalera? La escalera se encuentra apoyada a 5,08 metros. Bien chicos, eso es todo por hoy. Si les gustó o les sirvió, no olviden suscribirse. Saludos.